buenos días, ¿cómo están? ¿Listos para empezar? Buenos días, sí, Buenos días. Perfecto. ¿Sí es cierto que tembló anoche? Y que, que sí, y pero que yo no sentí nada. estábamos bien dormidos, yo tampoco sentí nada, estábamos bien dormidos y con la conciencia tranquila, yo creo, ¿verdad? Hay que estar al pendiente a ver qué dicen más tarde, porque por ahí escuchaba que el epicentro había sido en Peribán, dije, caray, ¿cómo está eso? Esperemos que no haya pasado nada. Bien, en estas dos sesiones de hoy, vamos a tratar de aprovecharlas porque aunque el viernes, los jueves, no nos vemos, los jueves sí, o sea, el jueves lo dejamos para que trabajen ustedes, pero el viernes no tenemos clase con ustedes. Y si suspenden el lunes, pues imagínense, nos veremos hasta el martes. Aunque todos les voy a invitar por si alguien quiere entrar a la clase del viernes con algún otro grupo, los voy a invitar. Pero podemos aprovechar estas dos sesiones para avanzarle al trabajo. De hecho, en la primera parte vamos a concluir el tema de análisis de una función, haciendo con alguna pregunta que ustedes tengan o hacer el análisis completo de alguna función para pasar a la última aplicación, que va a ser rápido, va a ser rápido. Ya no vamos a ver toda la aplicación de la derivada porque también ya urge empezar el cálculo integral, pero yo pienso que hoy podemos terminar lo que es el cálculo diferencial, todo, y a partir de la siguiente sesión empezar a lo que es el cálculo integral. Esa es mi idea, pero hay que ver. Bien, ¿no? Con ustedes ayer hicimos completo un ejercicio ya, y dos, y el de la parábola también, hicimos el uno ya completo, uno, y déjenme ver, y el otro fue el número 8, y ya hicimos completo. Podemos terminar si ustedes lo deciden con el número 7 que me queda en negativo, es un poco diferente a lo que hemos visto normalmente. ¿Qué les parece? Sí, Sí, profe. Buena idea, ¿verdad? Vamos a hacer el análisis completo de esta función y con eso vamos a cerrar el tema y pueden mandarme, o sea, ya cuando lo estén haciendo ustedes de lo que hizo falta y tienen alguna pregunta, pues se la traen para la siguiente clase o a través del grupo me pueden preguntar, ¿vale? La función es f de x es igual a menos 2x cúbica más 3x cuadrada más 12x menos 5. Menos 2x cúbica más 3x cuadrada más 12x menos 5. Muy bien. Primer paso, pues hay que derivar a la función. Hay que calcular la derivada de esa función. Hay que igualarla a 0 y resolver la ecuación. La derivada menos 6x cuadrada más 3 por 2, 6x más 12. Lo igualamos a 0. Menos 6x cuadrada más 6x más 12 igual a 0. Divido todo entre 6. Para trabajar una ecuación más simple, menos x cuadrada más x más 2 igual a 0. Pero a mí me enseñaron a factorizar, pero en todos los ejercicios jamás me dijeron que la x cuadrada fuera negativa. En todos era de positiva. Bueno, entonces podemos sacar este signo negativo de aquí y poner como x cuadrada menos x menos 2 igual a 0. ¿Sí me explico? Sigue siendo la misma, nada más saqué un signo de negativo adelante, más por menos, menos por menos, más, y menos por menos, más. Sigue siendo la misma sería. Eso es lo que normalmente se hace cuando quieres factorizar y el coeficiente de la x cuadrada es negativo. Vamos a factorizarlo.
un par de números que multiplicados me den 2, nada más 2 por 1, pero que sumados me den menos 1. Sumados me den menos 1, ese es el negativo y este positivo, igual a 0. Por lo tanto, nosotros tenemos x menos 2 igual a 0, x es igual a 2, x más 1 es igual a 0 y x es igual a menos 1. Entonces tenemos dos puntos críticos. En menos 2, menos 1, y 0, 1, 2, aquí está el otro. Sí, si no quisiera confundirme, puedo llevarme todo esto así de como está con todo el signo de negativo a la fórmula general. A vale menos 1, B vale 1 y C vale 2. Y van a llegar a estas soluciones de la ecuación. También sería una alternativa en caso que no lo quisiera factorizar. Habíamos dicho que mientras el coeficiente de la x cúbica fuera de positivo, siempre se respeta que primero crece, luego decrece y luego vuelve a crecer. Como es de negativo, ahora es el sentido contrario. Primero va a decrecer, luego va a crecer y luego va a decrecer. Pero podemos comprobarlo para ver si no tenemos por ahí algún error. Podemos comprobarlo. Cuando x vale menos 2, aquí ya tengo que ser negativo. Menos 2 menos 4 también es negativo. Menos 2 más 1 también es negativo. Menos por menos me queda más. Por menos me queda menos. Repito, el menos 2 me lo llevo aquí. Menos 2 es menos 4. Menos 2 más 1 es menos 1. Menos por menos me queda más. Y más por menos me queda. ¿Qué pasa entre menos 1 y 2? Por ejemplo, cuando x vale 0. Si x vale 0, aquí me queda el menos 2. Y si x vale 0, aquí me queda el más 1. Menos por menos, más. Y más por más me queda más, que es el signo que tenemos aquí. ¿Qué pasa con el 3? Ya cuando brincamos el 2. ¿Qué pasa con el 3? 3 menos 2 es positivo. 3 más 1 es positivo. Más por más me queda más. Por menos, menos. Entonces sí se cumple pues lo que les decía yo. Si la x cúbica es positiva, positivo, negativo y positivo. Pero si el coeficiente de la x cúbica es negativo, va en este orden. Negativo, positivo. Por lo tanto, el inciso A, que habla de los intervalos de crecimiento de una función, podemos concluir que desde menos infinito hasta que llega a menos 1, la función decrece porque su derivada en ese intervalo es negativa. Pero que luego, desde menos 1 hasta 2, la derivada cambia de signo a positivo y entonces la función está creciendo. Y, por último, del 2 al infinito, vuelve a cambiar de signo su derivada, ahora es negativa, por lo tanto vuelve a decrecer. Ahí estaría el inciso A. Carla Guadalupe, Arroyo está. Stephanie. María Fernanda Arroyo Sánchez. María Fernanda Arroyo Segovia. Presente. Arroyo Segovia. Sí. Paola Lisbeth Ávila. Danielena Valdovinos. Verónica Betancourt.
Román Alejandro. Esmeralda de la Luz. Mariela. Presente. Ana Fernanda Esquivel. Presente. Paula Odette. Presente. ¿Ayer sí estabas, Paula, sí, verdad o no? Sí. Perdón, es que no sé por qué te dejé en blanco ahí. Gracias. Yara Esquivel Sánchez. Carolina Farías. Presente. Griselda Guadalupe. Jesús Alberto Guerrero. Diana Mateo. Elvia Guadalupe. Presente. Estefanía Morales. Ana Moreno. Presente. Estefanía Naranjo. Presente. Denise Quintero. Presente. Raimundo Rodríguez. Pedro Sanabria. Presente. Ezequiel. Presente. Gabriel Villafán. Isis Valeria. Presente. José Alfredo Jiménez Escalera. Presente. Muy bien. Para pasar el deporte, porque luego me preguntan, ¿cómo van? ¿Cuánta gente asiste? Digo, pues como la mitad más o menos. ¿Y cuál es esa mitad? Ahí es cuando me ponen en apuros. Pero ya ayer pasé lista yo también y ya como que estamos viendo quiénes asisten normalmente y quiénes no. Muy bien. Y ya abrimos la sala de espera también para, digo, la quitamos para luego gente que se quedaba ahí, que no volteaba el maestro para darles acceso, entonces sí lo hicimos más libre. Muy bien, el inciso B, dijimos, si hay un cambio de signo de negativo a positivo, sabemos que hay un mínimo, y si hay un cambio de signo de positivo a negativo, hay un máximo. Por lo tanto, tenemos un punto mínimo para x igual a menos 1. Así que vamos a evaluar para f de menos 1. Menos 2 por menos 1 al cubo, más 3 por menos 1 al cuadrado, más 12 por menos 1, menos 1. F de menos 1 va a ser igual, primero las potencias, luego las multiplicaciones y las divisiones, y solamente al final las sumas y las restas. Menos 1 al cubo es menos 1, pero menos 1 al cuadrado es 1 positivo, y 12 por menos 1 es menos 2. F de menos 1 va a ser igual, menos por menos me queda más, me queda 2, más 3, menos 17, juntando estos dos de una vez. Y f de menos 1 me quedaría 5 menos 17, menos 12. Quiere decir que va a haber un punto A, que en este caso va a ser el mínimo, de coordenadas en x menos 1 y en y menos 12. Y tenemos un máximo para x igual a 2. F de 2 menos 2 por 2 al cubo, más 3 por 2 al cuadrado, más 12 por 2 menos. Resolvemos para f de 2, primero las potencias, luego las multiplicaciones y las divisiones, y únicamente al final las sumas y las restas. Me quedarían
Menos 16 más 12 me quedaría menos 4. Menos 4 más 19, 15. Menos 12, perdón, menos 16 más 12, dije que era menos 4. Y menos 4 más 19, pues 15. Punto B, de coordenadas en X2 y en Y. ¿Vamos bien hasta aquí? Y de cálculo, fue calcular esta derivada nada más. Y una derivada simple, en un solo paso la derivaste. Resolver ecuaciones cuadráticas, factorizar, evaluar, sustituir, comprender que si la derivada es positiva, la función crece, si es negativa, la función decrece. Ese proceso de sustitución pues, es básico en matemáticas. Factorizar. Está como incluido todo. De hecho, es el último curso de matemáticas que tienen, donde involucras todo, desde aritmética hasta cálculo diferencial. Ya en sexto semestre de que vean estadística y probabilidad, es como aparte. De hecho, la probabilidad y estadística está considerada en las bibliotecas como una ciencia social, no tanto como matemática. Y es más básica, al menos en prepa es más básica. No ocupa ni derivadas ni integrales en la probabilidad a nivel preparatoria. Ya a nivel de ingeniería, pues sí. Pero es como la conclusión, este curso de cálculo integral es como la conclusión desde aritmética hasta acá. Bien, vamos a comprobar si vamos bien, ¿qué les parece? No nos hayamos equivocado en algo. Vamos a pasarnos al GeoGebra poquito. Ya estamos en GeoGebra, dejen quitar este triángulo que hicimos con los muchachos de geometría analítica ahorita. Y vamos a escribir la función f de x es igual, perdón, f de x es igual a menos 2x cúbica. Ver el teclado bien, 2x cúbica para poder poner los exponentes, más 3x cuadrada, más 3x cuadrada, más 12x, más 12x, menos 5, menos 5. Vamos a desplazarla un poquito y alejarnos para ver bien la gráfica. Aquí se puede apreciar, decrece hasta llegar a un mínimo que va a estar aquí, que según nosotros dijimos era el punto A de coordenadas menos 1, menos 12, menos 1, menos 12. Aquí aparece, miren, aquí aparece, menos 12. Luego empieza a crecer desde menos 1 hasta 2, desde menos 1 hasta 2. ¿Y hasta dónde creció? Hasta el punto B, que tiene coordenadas 2,15. 2,15. Y ahí tendríamos el punto máximo. Y a partir de ahí, de cuando x toma valor de 2, la derivada cambia de signo a negativa, por lo tanto empieza a decrecer. Aquí tenemos un bosquejo de la gráfica que vamos a hacer al final. ¿Vamos bien? Pero fíjense cómo entre menos 1 y 2, aunque la función está creciendo, no siempre es cóncava hacia arriba. Hay un punto por aquí que se llama el punto de inflexión, donde cambia el sentido de concavidad, donde pasa de ser cóncava hacia arriba a ser cóncava hacia abajo. Y eso lo vamos a determinar con la segunda derivada. Un ejercicio de esos para el examen. Con eso, ¿verdad? Son como muy extensos. Son muy extensos. La segunda derivada
Menos 6 por 2, menos 12x más 6. Igualamos a 0 la segunda derivada. Resolvemos para encontrar en qué punto la segunda derivada es 0. Es decir, en qué punto la función no es cóncava ni hacia arriba ni hacia abajo. Menos entre menos más. 6 entre 6 es un 1 y 12 entre 6 es un 2. Por lo tanto, en x igual a un medio, la función no es cóncava ni hacia arriba ni hacia abajo, porque ahí su segunda derivada es 0. Una función es cóncava hacia arriba en un punto o en un conjunto de puntos si el valor de la segunda derivada es positivo en ese punto o en ese intervalo. Una función es cóncava hacia abajo en un punto o en un conjunto de puntos si el valor de su segunda derivada es negativo en ese punto o en ese intervalo. Por lo tanto, si ya sé que en un medio no hay signo porque su segunda derivada fue 0, ¿cómo es el signo de la segunda derivada cuando x vale 0? Cuando x vale 0 me queda más 6 nada más. Y sí que entonces que primero la función es cóncava hacia arriba porque la segunda derivada es positiva. Cuando x vale 0 me queda positivo. Cuando x vale 1, menos 12 por 1 es menos 12 más 6 negativo y es cóncava. Por lo tanto, inciso C, que es los intervalos de concavidad o el sentido de concavidad de la curva. Desde menos infinito hasta un medio, la función es cóncava hacia arriba. Porque el valor de su segunda derivada es positivo, ¿verdad? Y desde un medio hasta el infinito, la función es cóncava hacia abajo, porque el valor de su segunda derivada es negativo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Perfecto, perfecto. Nos queda encontrar el punto de inflexión, pero ya tenemos la mitad. Para el punto de inflexión es donde cambia el sentido de concavidad. De hecho, les decía yo que ese término de punto de inflexión se utiliza hasta en conversaciones ordinarias, ¿no? Un punto de inflexión en mi vida fue cuando decidí estudiar matemáticas y no medicina, porque cambió mi vida completamente, ¿no? Yo siempre pensé hasta quinto semestre de prepa que iba a estudiar medicina, pero luego me sorprendí estudiando cálculo y matemáticas y me di cuenta que me gustaba más y que las materias teóricas de repente me costaban mucho trabajo. Entonces decidí que no. Y es un punto de inflexión porque cambia, igual en la función, o sea, ese punto de inflexión cambia de seguir siendo cóncava hacia arriba a ser cóncava hacia abajo. Y ese punto de inflexión, punto P, en X vale un medio. Lo que no sé es cuánto vale Y.
Pero no hay problema porque podemos evaluar en la función original para f de 1/2 y encontrar las coordenadas exactas. Menos 2 por 1/2 al cubo, más 3 por 1/2 al cuadrado, más 12 por 1/2, que es un 6. Así. A ver, intenten evaluarlo, por favor, a ver cuánto nos sale. Para empezar a hacer la gráfica. La gráfica ya tenemos una idea de cómo es porque no es el GeoGebra, pero ustedes van a hacer la gráfica de cada uno de los ejercicios y vamos a hacer una para que vean cómo la vamos a hacer. En lo que yo voy haciendo el plano cartesiano, ustedes van evaluando esa parte, ¿no? Por favor. Los puntos críticos eran menos 1 y 2. Los primeros encontramos al resolver la ecuación. ¿Alguien me puede decir? Ya los borré. El punto A y el punto B. Era 2 y menos 1. 2 y menos 1. Muy bien, gracias. Pues tenemos un punto A de coordenadas menos 1. ¿Y cuánto nos había quedado en Y? ¿Me pueden decir, por favor? Alguien que me ayude. 12. ¿Menos qué? 12. Gracias. Y el punto B, que era 2,14, ¿qué era aquí? 15. 15, gracias. Gracias. Y para ver qué escala voy a tomar en el eje de las Y, porque en el eje de las X puedo hacerlo más grande porque el rango pues, no es tan amplio. Pero aquí, si lo hago de uno en uno, pues, de por sí el pizarrón está bien pequeño. Voy a encargamos uno más grande no más ancho, sino un poco más largo, para que se vea mejor todavía. Y me hace falta espacio, pues. O sea, está muy chiquito, yo no acostumbrado a los pizarrones grandes y me saco muy pequeño. Entonces, si quiero llegar hasta el 15 en el positivo de las y al menos 12, puedo hacerlo de 2 en 2. Puedo manejar diferentes escalas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Menos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16.
¿Ya tiene el valor de la ordenada en el punto de inflexión? Este punto, el 1 medio siempre queda en medio de los dos valores críticos. Siempre. Menos 2 por 1/8 más 3 por 1/4 más 6 menos 5. F de 1 medio va a ser igual a menos 2/8, que sería menos 1/4, más 3/4 más 1, ¿verdad? F de 1 medio me quedaría 3/4 menos 1/4, me quedarían 2/4 más 1. Pero 2/4 es 1 medio. Y 1 medio más 2 medios, pues 3 medios. ¿Sí? ¿Ustedes había quedado 3 medios o no? ¿O trabajaron más? Siempre es un consejo, no es una obligación. Siempre trata de simplificar el trabajo, siempre. Aquí me quedaría menos 2/8. Y menos 2/8, o sea, 2/8 es 1/4, menos 1/4. Aquí al multiplicar numerador por numerador, de numerador por numerador me queda 3/4. Si a 3/4 le quito yo 1/4, me quedan 2/4. Más este 1 que son 4/4. 4/4 más 2/4, 6/4. Y 6/4 es lo mismo que 3 medios, ¿no? Hay operaciones que hacen más rápido que otras. Entonces, me queda 3 medios. Cuando X vale 1 medio, cuando X toma el valor de 1 medio, es decir, cuando X está aquí, 1 medio, sube 3 medios o el 1.5, que sería por aquí así. Aquí está el 2. Parece como línea recta, porque luego muchos lo hacen como línea recta, pero no. Es una curva. Es una curva. En este caso, es una curva que dijimos que viene decreciendo, hasta que llega aquí. A partir de aquí empieza a crecer, pero aquí, en vez de seguir siendo cóncava hacia arriba siempre en este punto P, que es de inflexión, cambia el sentido de concavidad hasta llegar aquí y luego volver abajo. Y esta es la gráfica de esta función que empezamos a analizar hace como 20 minutos. Y así van a hacer su gráfica en su trabajo. ¿Se integró alguien después de que tomé lista? ¿Alguien que haya llegado y no haya dicho presente? Por favor. Profe, una pregunta. ¿Yo sí me Dígame. escuché? Soy Sí, Carolina Farías. sí. Ah, ok, gracias. Uh-huh. ¿Alguien que haya llegado después del paso de lista? Porque somos 14, a ver, conmigo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, sí no ha llegado nadie más. Porque el 14 incluyen al maestro también. Ya estamos por terminar el cálculo diferencial, después de tanto tiempo. Hay muchos alumnos que les gusta más el cálculo integral, se les hace como más sencillo.
Y se me hace curioso porque a mí se me hace más difícil, porque en el diferencial pues tienes fórmulas para todo, y en el integral no, en el integral hay que transformar la función para poder integrar. Pero es curioso, a la mayoría de los estudiantes en prepa se les hace más fácil el cálculo integral. Ya la semana que entra que lo empecemos a ver, me van a decir ustedes si es más sencillo o no. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Con esto vamos a cerrar el tema. De los 8 ejercicios, más de la mitad ya lo hicimos nosotros. Ya los demás ustedes ya en este lapso de jueves, viernes, sábado, domingo, le van a completar. Las preguntas que tengan se las traen para la siguiente clase. Oye, maestro, en el problema fulano de tal, en el sentido de concavidad, ya lo podemos explicar aquí o con el GeoGebra podemos demostrar si es correcto o no lo que ustedes hicieron. Será de conveniente que escalan el GeoGebra y puedan escribir a la función y ver si les queda como ustedes lo tienen en su trabajo. Sería interesante. Vamos a continuar entonces. Vamos a concluir el cálculo diferencial en su página. En tu página 15 y 16 habla del movimiento rectilíneo. Yo creo que ya nada más vamos a hacer el primer ejercicio, el que dice, dadas las funciones de movimientos rectilíneos, calcular el espacio recorrido, la velocidad y la aceleración en el instante indicado. Y ya no vamos a resolver los ejercicios 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a cerrar el cálculo diferencial con ese primer ejercicio nada más para no meternos en profundidades. Y creo que con eso sería suficiente de aplicaciones de la derivada. Hay muchas más, pero muchas más. Hay aplicaciones en la economía, en la biología, en la ecología, en la administración. Siempre donde una variable esté en función a la otra, ahí está el cálculo diferencial. Pero vamos a trabajar nada más la parte número 1, donde te dan una función. Cuando estaba yo en la preparatoria, no había ni computadoras, ni calculadoras. Cuando yo estaba en la prepa era casi con puro cincel y marro, así como los picapiedra. No había calculadoras científicas en aquel tiempo. Y yo no entendía cuando el maestro explicaba este tema de la velocidad y aceleración en la derivada, yo como que no lo entendía. Yo pensaba que si esta es una función, vamos a suponer que esta función determina el comportamiento de un fenómeno que cambia con respecto al tiempo. Vamos a suponer que es un cultivo de bacterias o el proceso de infección en una epidemia hasta que está tan de moda, ¿no? Si el eje X es el tiempo, y si aquí en el eje Y es la cantidad en millones, por ejemplo, de bacterias, vamos a suponer, y si el tiempo está en horas, yo pensaba que lo que medías era la partícula en cada instante aquí, pero no, la partícula se mueve aquí. Quien te está dando la indicación de dónde se mueve, si hacia arriba o hacia abajo, es precisamente la derivada. ¿Cuál es la posición o cuántos millones de bacterias hay después de una hora? Estaría aquí. Pero representaría los que están acá. Y después de 2 horas. Ahora, el tiempo no es que exista menos un segundo, es como un punto de referencia nada más. Entonces, la partícula se mueve en la línea recta. Cuando la derivada es negativa, su velocidad negativa se está desplazando hacia abajo, hasta que llegue aquí. Cambia para desplazarse hacia arriba hasta llegar acá y luego para acá. Es una partícula que se mueve en este eje con respecto al tiempo. Y la curva de lo que hace es indicar cuando la velocidad es
negativa, va hacia abajo. Cuando es positiva, va hacia arriba. Cuando cambia, cuando empieza a acelerar o a desacelerar a partir del punto de inflexión. Entonces, una aplicación en la física sería en el movimiento rectilíneo. La función determina el movimiento de una partícula en una recta. Si la derivada es positiva, está hacia arriba. Si la velocidad es negativa, quiere decir que se corre hacia abajo. Y con la segunda derivada se calcula la aceleración, es decir, el cambio en la velocidad. Es así a grandes rasgos de lo que trata. Ya en el plano práctico, lo que ustedes van a hacer es mucho más sencillo. Dice, pero voy a borrar esta parte para tener espacio, porque sí se requiere un poco de espacio para estos ejercicios. Dice, acá está. Dice en la página 15 el ejercicio 1, y dentro del ejercicio 1, el ejercicio 1 dice S de t es igual a 5t cuadrada menos 3t más 1 para un tiempo de 2 segundos y para un tiempo de 4 segundos. Es decir, dadas las siguientes funciones, esa es una función de un movimiento rectilíneo. Dice, vamos a calcular el espacio recorrido o la distancia, la velocidad y la aceleración para estos tiempos. Cuando ya no aparece y ni f de x, sino s de t, quiere decir que esta es una función de la distancia. Por lo tanto, para la distancia no ocupamos nada más que sustituir para los dos valores, es decir, para s de 2 segundos me quedaría 5 por 2 al cuadrado menos 3 por 2 más 1. Para s de 2 me quedaría 5 por 4 menos 3 por 2, 6 más 1. Para S de 2 sería 5 por 4, 20, menos 6 más 1, menos 5, y S de 2 sería igual a 15 metros. Quiere decir que esa partícula se movió 15 metros después de 2 segundos. Con respecto a su posición original, se movió 15 metros. Y para 4 segundos hacemos lo mismo. Para S de 4, no la derivamos ni nada. Sustituimos directamente porque la distancia es la función, es una función de la distancia con respecto al tiempo. La distancia está aquí. Únicamente ocupo conocer cuánto vale t. Ya me dijeron que vale 2. Sustituyo y ahora lo hago para 4 segundos. Me quedaría, la función es 5 por 4 al cuadrado menos 3 por 4 más 1. Quiere decir que S de 4 va a ser igual a 5 por 16 menos 3 por 4, 12 más 1. S de 4 va a ser igual 5 por 10, 50, 180 menos 11. S de 4 va a ser igual a 80, 70, 69 después de 4 segundos. Para la distancia únicamente sustituye los dos tiempos. Para la velocidad, voy a acusar. Para la velocidad, bueno, no sé si hay una pregunta aquí, con respecto a la distancia o el espacio recorrido. Sustituye directamente los tiempos en la función original que me están dando, que es una función de la distancia. Para la velocidad hay que derivar a la función, es decir, la derivada de la velocidad, perdón, la derivada de la distancia con respecto al tiempo se llama velocidad. Por eso le pongo el apóstrofe a la S. Entonces, la derivada es igual, bueno, aquí vamos a ponerle. Entonces, la velocidad, que es la derivada de este, sería 5 por 2, 10t menos 3. Ahora voy a evaluar la velocidad para 2 segundos. 10 por 2 menos 3.
La velocidad después de 2 segundos sería 10 por 2, 20 menos 3. La velocidad después de 2 segundos sería 17 metros sobre segundo. Esa es su velocidad instantánea. Después de 2 segundos, ¿qué velocidad lleva? 17. Y se está moviendo hacia arriba, si el movimiento es vertical, o a la derecha, si el movimiento es horizontal. ¿Por qué? Porque la derivada es positiva. ¿Y cuál es su velocidad después de 4 segundos? Su velocidad después de 4 segundos sería 10 por 4 menos 3. Su velocidad después de 4 segundos sería 40 menos 3. Y después de 4 segundos sería 40 menos 3, 37 metros sobre segundo. Distancia, directamente en la función. Velocidad, derivo a la función y evalúo para los dos tiempos que me están dando. Así que aquí tenemos 4 resultados. 2 para la distancia. En este caso, 2 para la velocidad. Y para la aceleración, tenemos que derivar 2 veces. Porque la derivada de la velocidad se le llama aceleración, que es lo mismo que la segunda derivada de la distancia con respecto al tiempo. O sea que tengo que derivar 2 veces a esto. Pero como ya la tengo derivada aquí, la velocidad es 10t menos 3. La derivada de la velocidad, que se llama aceleración, me quedaría 10. Por lo tanto, si yo evalúo la aceleración para 2 segundos, pues sigue siendo 10. Y si yo evalúo para 4 segundos, sigue siendo 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y sí que la aceleración es constante. Y a eso se refiere ese ejercicio número 1. Te dan una función, te dan 2 tiempos. Para la distancia sustituye directamente en la función. Para la velocidad sustituye en la derivada. Y para la aceleración sustituye en la segunda derivada. Sí, se está grabando. Ah, sí. Pensé que no estaba grabando la clase, pero sí. Se está grabando. Son 4 ejercicios. Y ya hicimos uno. Escojan, para cerrar el tema y la clase de hoy, repito, el ejercicio 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ya no lo vamos a resolver. No son difíciles, pero ya quisiera como ya cerrar el cálculo diferencial, porque ya casi vamos a la mitad del semestre y necesitamos empezar el cálculo integral. De hecho, la materia es cálculo integral, pero yo no quería empezar el cálculo integral sin concluir de manera más o menos digna el curso de cálculo diferencial. Yo no sé si alguno de ustedes vaya a seguir estudiando alguna carrera donde lleven cálculo, no lo sé, pero la idea es que si llegan ahí, pues no los agarren así como que sin saber nada, ¿no? Entonces, la idea es esa, que mínimo que si llegas a una clase después de cálculo diferencial, pues no te sientas como extraño, como que no viste nada. Y si no van a estudiar algo relacionado con esto, pues mínimo cuando sus hijos les pregunten, oye mamá, ¿qué es el cálculo diferencial? Ya ni me acuerdo, van a decir, ¿verdad? Pregúntale al maestro Octavio en la prepa, ahí está todavía, bien viejillo, ahí está todavía. Escojan uno para terminar. ¿Cuál quieren que hagamos? ¿El 2, el 3 o el 4? El 1 y el 2 son casi iguales, ¿verdad?
Y el 3 y el 4, aquí el único problema es derivar. Que tienes que derivar cada función 2 veces. Una para la velocidad y otra para la distancia. ¿Cuál hacemos? ¿O ya ninguno? ¿O ya quieren desayunar? El 4. ¿El 4? Sale. Hacemos el 4 y terminamos. ¿Qué les parece? ¿Puedo borrar ya esta parte de aquí? Sí. Ya. Perfecto. Vayan escribiendo la función y vayan sustituyendo para los valores que me indican ahí para encontrar la distancia o el espacio recorrido. La función es SDT, es el ejercicio número 4. La función es SDT, que es T entre T más 3 para T igual a 1 segundo y para T igual a 2 segundos, ¿verdad? Por lo tanto, para la distancia o el espacio recorrido, no derivo. Únicamente sustituimos para S de 1 segundo. 1 entre 1 más 3, S de 1 es igual a 1/4 metros. Así déjalo como 1/4. Para S de 2, va a ser igual a 1 entre 2 más 3 y S de 2 va a ser igual a 1/5 metro. Y ya tenemos la distancia. Voy a derivar aquí. S' de t es un cociente de dos funciones. T más 3 al cuadrado. T más 3 por la derivada de t, que es un 1, menos t por la derivada de t más 3, que es un 1 también. S' de t, que es la velocidad, me va a quedar t más 3 al cuadrado, t más 3, 1 por t, 1 por 3, menos t. Y así que la velocidad va a ser 3 entre t más 3 al cuadrado. Entonces ya tenemos una fórmula para la velocidad. La velocidad va a ser igual a 3 entre t más 3 al cuadrado. La velocidad para 1 segundo y ya empezamos a sustituir. Los espero un poquito para que copien la derivada, ¿sale? Si sustituimos para 1 segundo, tres más 1, 4 al cuadrado, 16 metros sobre segundo. Evaluamos para 2 segundos, la velocidad para 2 segundos. 3 entre 2 más 3 al cuadrado. La velocidad después de 2 segundos sería 3 más 2, 5 al cuadrado, 25. 3,
25 metros sobre segundo. Esa es su velocidad después de 2 segundos. Sobre un cuerpo que se mueve en una recta, es únicamente para el movimiento rectilíneo, no es para cualquier movimiento. Ya tenemos este resultado, la velocidad después de 1 segundo y la velocidad después de 2 segundos. Muy bien. Voy a derivar por segunda vez y puedo usar la misma fórmula, pero esa fórmula del cociente me da como flojera. La derivada de la... Bueno, esta primera, voy a subir ese binomio al cuadrado a la menos 2. Para hacerlo más rápido, 3 por menos 2 menos 6 y sea más rápido derivar a la velocidad. Y ya sé que la derivada de la velocidad es la aceleración. 3 por menos 2 menos 6. T más 3 menos 2 menos 1 menos 3. Por la derivada de t más 3, que es 1. Utilizo igual a n. Sí pude haber utilizado lo mismo que acá, pero para hacerlo más rápido, subimos el binomio a la menos 2, lo hacemos como igual a n y terminamos. La aceleración va a ser igual a menos 6 entre t más 3 al cubo. Ya lo bajamos. Esa es la fórmula para encontrar la aceleración después de 1 y de 2 segundos. Uno más 3, 4. 4 por 4 y 6 por 4, 64. La aceleración después de 1 segundo, la mitad de 6, 3, 32 avos. En metros sobre segundo al cuadrado, que sería su aceleración. Que es de negativa, aquí sí que va desacelerando. Y la aceleración después de 2 segundos, menos 6 entre 2 más 3, 5 al cubo. La aceleración después de 2 segundos me quedaría menos 6 entre 125 metros por segundo al cuadrado. Entonces ya tendríamos los otros dos resultados que me pidieron. La aceleración después de 1 segundo y la aceleración después de 2 segundos. Y con esto cerramos el cálculo diferencial. No porque se vaya a ocupar, al contrario, se sigue ocupando para integrar, hay que saber diferenciar o derivar. Entonces, pero como tal, el curso de cuarto semestre tenía que haberse terminado ahí. Pero no importa, les decía yo que todos vamos a alcanzar a hacer un buen curso de cálculo integral. Aunque los demás grupos ya andan muy lejos, lo vamos a alcanzar. Y rápido. Bueno, eso espero yo. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? No.
tienen tiempo, si mandan el aviso de que no hay clases el lunes, pues nos veríamos hasta el martes, ¿vale? Pero ese tiempo lo pueden aprovechar para que su trabajo ya quede bien, porque la semana que entra le vamos a poner fecha a esa primera parte del trabajo que van a entregar. Entonces ya es, de todos modos, si alguien quiere entrar a las clases del viernes, alguna clase del viernes, donde vamos a dar con los otros grupos cerrando esta parte, igual puede entrar, o bien después consultar de la clase. La clase está grabando y ahí va a estar para que la consulten, ¿sale? Sí, gracias. Bueno, Sí. quedamos en eso. Que tengan buen día y seguimos en contacto. Cuídense. Gracias. Nos vemos.